Bueno, largamos con la segunda parte de la capacitación en manejo integrado de plagas en cultivos ornamentales. Eh, Como siempre, súper agradecida a Marcela González del INTA Mendoza, eh, que nos está reayudando en este tema. Y bueno, hoy el tema, la capacitación anterior fue el tema de las trampas. Bueno, ahora ya tenemos las trampas en nuestros cultivos y qué vemos y qué hacemos. Bueno, Bien, Marce, muchísimas gracias. Un gusto de nuevo que estés con nosotros. bueno, gracias a ustedes por convocarme. Espero poder resolver alguna de las muchísimas preguntas que seguramente tienen, porque esto da para muchas preguntas. El tiempo es acotado y en su momento con Evangelina decidimos dedicarnos solamente a 3 plagas de las muchas que deben caer en las trampas, que son las moscas blancas, los trips y los pulgones. Eh, Vamos a empezar ahora con las moscas blancas, ¿sí? Eh, Les voy mostrando distintas fotos, no hay un solo tipo de moscas blancas, hay muchas, ¿sí? Esta es para Leurodes, y bueno, acá pueden ver un adulto, acá pueden ver los huevos y las ninfas, ¿sí? Fíjense, esta ya es una población bastante establecida, en este caso específico sobre una hoja de laurel, que es donde más frecuentemente las encontramos en Mendoza, y también en algunas ornamentales de hoja. ¿Qué es lo importante de las moscas? ¿Qué es lo importante saber? Primero, ¿cuáles son los ciclos? Porque, bueno, son bichitos que tienen diferentes estados y es importante saber reconocerlos, porque vamos a tener que, por ejemplo, el estado de adulto va a ser el que nosotros vamos a poder ver tanto en la planta como en las trampas amarillas, pero también vamos a tener que monitorear para poder tomar decisiones de control, hojas y brotes, ¿sí? Entonces, este es el caso, por ejemplo, del ciclo de Trialeurodes, es esta mosca blanca que cuando la vemos posada, podemos dibujar un triángulo alrededor de ella, dado que sus alitas están como, forman como un techo, ¿sí? Esta mosca pasa por un estado de huevo, si ustedes pueden ver acá hay huevitos amarillos y huevitos pardos, ¿sí? Cuando yo voy a poder ver esto, que generalmente lo veo en la zona de los brotes, con una lupa, voy a poder ir viendo más o menos cómo va el ciclo de la plaga. Cuando están amarillos es cuando recién han puesto los huevos, ¿sí? Y cuando van tornándose de un color más pardo es cuando los huevos están a punto de eclosionar. Una vez que eclosionan, aparece la ninfa de primer estado, que es generalmente la que tiene patas y es la que se dispersa, ¿sí? Una vez que encuentra un lugar, se fija, pasa a ninfa 2, a ninfa 3, y posteriormente pasa por un estado de pupa, ¿sí? En donde, fíjense que acá van apareciendo estos tipos de prolongaciones en lo que es el cuerpo del insecto, se llena de una pulverulencia blanca, que es cerosa, y que impide, por ejemplo, la llegada de los pesticidas. Entonces, nosotros decimos que el momento oportuno para poder controlar las moscas es el estado de ninfa, ¿sí? Porque es cuando está más desprovista de esa cerosidad que las recubre. Fíjense que Trialeurodes, por ejemplo, en años normales, puede producir hasta 7 generaciones, lo cual es muchísimo. Otra de las plagas de las moscas blancas que sabemos encontrar es el caso de Bemicia, que si nosotros la vemos posada, vamos a ver que ya no tiene esa forma de techito, no forma con las alas como un techito, sino que posada tiene una forma oblonga. Eso nos permite ir diferenciando, por ejemplo, especies. ¿Qué especies tengo dentro de los invernáculos? Fíjense que esta, inclusive, tiene mayor número de generaciones y puede tener hasta más de 11, ¿sí? Eh, Pasa también por un estado de huevo, por un estado de ninfa. Fíjense que son
muy transparentes, muy chiquitas, por eso de ahí la necesidad de tener una lupa para poder observarlas. Hasta pasa también por por 4 estados ninfales. A este le llamamos de tipo pupa, que se va a diferenciar del resto porque podemos ver que en esta parte aparecen los ojitos rojos propios de las moscas blancas. Y eso nos está indicando que a partir de esas pupas ya va a nacer el adulto. Bien, ¿cómo vamos a monitorear estas moscas blancas? Los adultos, en este caso les estoy mostrando, es un invernáculo de pimientos, nada que ver con ornamentales, pero es más o menos para que vean cómo se pueden monitorear. En ornamentales es un mundo por descubrir todo el tema de monitoreos, ¿sí? Las moscas blancas generalmente están estudiadas para hortalizas, y bueno, creo que ese es uno de los objetivos que podrían llegar a plantearse desde el grupo, es ir viendo de qué forma se va moviendo la plaga dentro de los invernáculos. En las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son bajas, nosotros vamos a poder buscar adultos, ¿sí?, en las zonas medias de las plantas. Y a medida que la temperatura va aumentando, se va a dirigir hacia la zona de los brotes. En los brotes es donde vamos a encontrar generalmente los huevos, ¿sí? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Obviamente que en estos lugares también tendríamos que poner las trampas para ir viendo la aparición de los adultos dentro del lote, ¿no? Bien. Una cosa que me pidió Angelina, y es que querían saber, tener algunos parámetros para decidir cómo controlar la mosca blanca. Dijimos que para controlarla es fundamental el monitoreo, y que ese monitoreo lo vamos a hacer tanto en planta como en trampas, ¿sí? Entonces, tomé un ejemplo de hortícolas, específicamente este es un ejemplo sobre tomate y pimiento que hacen en Bellavista, en Corrientes, y me parece que lo podemos tomar como referencia y posteriormente ir adaptándolo a las realidades que ustedes tienen en los invernáculos, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que este es como un umbral de referencia, ¿sí?, el cual se puede ir modificando. Por ejemplo, después de realizar los monitoreos y de observar un cierto número de plantas, los anotamos en unas planillas y hacemos promedios, ¿sí? Entonces, si yo de esos promedios tengo menos de 10 adultos por hoja, en brotes o en la parte media, y tengo menos de 15 pupas en las hojas inferiores, no voy a realizar control, ¿sí? ¿Por qué hablamos de pupa en las hojas inferiores? ¿Por qué? Porque, bueno, la planta va creciendo, obviamente en los brotes siempre va a estar el tema de la postura de huevos, y en las hojas de abajo, obviamente ya si hemos estado observando que hay moscas dentro del invernáculo, ya vamos a tener ninfas y pupas. Si observamos que dentro de esas 15 o 20 pupas, el 30 o el 40% está parasitada, no voy a realizar ningún control, porque los parásitos van a poder controlar esas pupas, ¿sí? El parasitismo se va a dar sobre todo en aquellos invernáculos en donde utilicen productos de banda verde, ¿sí?, que no sean tan nocivos, no en aquellos invernáculos donde se haga uso de órganos fosforados o de piretroides, por ejemplo. ¿Cuándo voy a realizar control? Cuando tenga más de 10 adultos, ¿sí?, por hoja en los brotes, o tenga más de 15 o 20 pupas en las hojas inferiores sin parasitismo. Ahí voy a tomar la decisión de realizar el control. Siempre que no haya parasitismo, voy a tener que realizar controles. Acuérdense también de lo que dijimos la vez pasada,
que una forma de fomentar el parasitismo también era teniendo algún tipo de corredor biológico, por lo menos dentro de los, fuera de los invernáculos, ¿sí? Para aumentar las posibilidades de tener estas avipitas. Bien, acá más o menos les doy un ejemplo. Yo, teniendo una hoja en estas condiciones, por más que tenga un 83% de parasitismo y más de 50 pupas por hoja, yo no puedo hacer nada. Eso es una situación en la que el parasitismo no me va a servir y sí o sí voy a tener que hacer control con algún químico. La situación deseada es que tenga pocas pupas y que la mayoría esté parasitada, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos pupas, ¿sí? Y acá tenemos pupas parasitadas. Estas ya están abiertas. Acá los enemigos naturales ya emergieron. Esta es la situación en la cual yo no realizaría un control químico. Mientras que en esta, por más que tenga un alto grado de parasitismo, no es suficiente para controlar la cantidad o la densidad poblacional. Marcela. Sí. Sí. Los puntitos oscuros están parasitados en la que se ve la hoja en general. Mira, acá los puntitos oscuros a veces, ¿sí? Son las mismas moscas que secretan una gran cantidad de melaza y sobre ellas se forma fumagina. ¿Mm? Hay que verlo, digamos así. Claro, en algunas moscas blancas el parasitismo sí queda, la pupa queda en forma negra, se ve como negra, digamos, o con un tono muy oscuro, pero por lo general vas a ver este tipo de parasitismo, ¿sí? Fíjate, este es el caso de Benicia, en donde vos vas a ver la ninfa o la pupa, ¿sí? Fíjate que es de color bien amarillo, que se ven bien los ojos rojos, ¿sí? Que posteriormente va a tener el adulto, y fíjate que cuando están parasitadas, pierde la forma y se ve como un marrón, marrón oscuro, ¿sí? Inclusive se ve como transparente, si nosotros las pudiéramos mirar con una lupa, se ven como transparentes, ¿sí? Estas acá, estas están obviamente parasitadas por un microhimenóptero, que en este caso es el Hermoceros mundus, que hace un muy buen control de moscas blancas, pero obviamente no deben estar en el medio excesivas aplicaciones de productos, como ya dijimos, sobre todo organofosforados y piretroides. ¿La avispa, esta se pega en las trampas? Sí. 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 Es posible que las veas. Y te vas a dar cuenta, bueno, porque fíjate, tienen ojos rojos, ¿sí? Y son sumamente pequeñitas. Y son bien amarillas, pero bien amarillas. Y como tienen las alas transparentes, se van a diferenciar, por ejemplo, de las de moscas blancas, en donde, si bien las moscas blancas tienen las alas transparentes, están recubiertas por esta pulverulencia blanca, por esta cera, y hace que por eso las llamemos justamente moscas blancas. Si nosotros quisiéramos hacer, si no estuviéramos el tema de los pesticidas, podemos ver que, por ejemplo, los huevos de moscas blancas son bien controlados por algunos coccinélidos, ¿sí? Como Ciclonia sanguínea, Eriopis conexa o Delphastus argentinicus. Fíjense, esta es la larva de este coccinélido, en donde tienen bastante buen control, sobre todo de los huevos de mosca blanca. Los adultos son bien controlados por estos crisópidos, ¿sí? Que los vamos a encontrar también, sobre todo en estos lugares en donde no hay mucha incidencia de agroquímicos, y también por Orius insidiosus, que es un hemíptero, una chinche, que controla bastante bien mosca blanca, y también trips, ¿sí? También, obviamente, las ninfas son las que van a estar controladas por avipitas, como el Carcia, Hermocerus, y también pueden ser controladas por una
una arañuela, en este caso, que es Amblycelius sp, que se alimenta bastante bien de las ninfas de mosca blanca. El control lo voy a dar al final como control directamente para insectos chupadores, ¿sí? Porque es bastante común para todas las plagas. La otra plaga que también solemos encontrar dentro de los invernáculos son los thrips, ¿sí? Los thrips tienen también su ciclo biológico, tienen el estado de huevo, que es sumamente pequeño y es bastante difícil verlo, pero tenemos posibilidad de detectar cuando la hembra comienza a hacer las posturas. ¿Por qué? Porque a los huevos los va a encastrar, y si nosotros lo pudiéramos ver a trasluz, vamos a ver el encastre. Ya les voy a mostrar una foto de hojas en donde los thrips han estado haciendo posturas. Van a pasar por un estado de ninfa, un estado de pupa, y finalmente vamos a tener los adultos, en este caso la hembra y el macho. Fíjense que dentro de todo son bastante parecidos todo lo que es el estado ninfal y el estado de pupa y prepupa. Tenemos thrips también de todos los colores, así como dijimos de las moscas blancas. Hay muchos géneros de especies. El más común es Frankiniella occidentalis, pero también están Frankiniella schulze, tabachi, fazioli. Fíjense que tienen distintas coloraciones, pero bueno, lo más importante es que pueden ver que las alas tienen este tipo de pelitos, y fíjense todo lo que es la parte del tórax, está casi del mismo tamaño que la cabeza. Eso les va a permitir distinguirlos en las trampas. Esto es lo que yo les decía que vamos a monitorear con los thrips. Vamos a usar las trampas, podemos usar las azules, podemos usar blancas y podemos usar amarillas. Generalmente las azules están recomendadas para los thrips, pero bueno, por ejemplo, Emanuel estaba comentando que es bastante difícil poder distinguir los insectos por el color. Podrías usar también blancas o podrías usar amarillas. Fíjense, estos son las pequeñas protuberancias o que hace el thrips para encastrar los huevos. Entonces, también en las hojas superiores podríamos ir viendo este tipo de protuberancia, y nos va a dar una idea de que está comenzando a poner huevos las hembras de thrips, lo cual ya me está diciendo que tengo como un nivel bastante alto ya de thrips en el lugar. Parece como unas pequeñas agallas de una roya, ¿no? Exacto, sí. Sí. Inclusive se ven translúcidas. Las de roya van a poder ver distintas coloraciones. En este caso se ven translúcidas. Eso las va a permitir diferenciarlo de las de roya. Y bueno, también vamos a encontrarlos, por supuesto, en las flores, ¿sí? Fundamentalmente porque, bueno, los adultos se alimentan del polen y de néctar y de flores. ¿Cómo voy a monitorear? Y bueno, este caso, bueno, son hojas de tomate, pero puedo tomar un papel blanco o una bandeja blanca, golpear flores y contar cuántas flores hay por flor, cuántos thrips hay por flor, ¿sí? Esa es una forma de monitorear. Y la otra es, por ejemplo, usando las tarjetas azules para adultos. Bien, en base a los monitoreos que realizo, es cuando decido si a realizar control o no. Entonces, no voy a realizar control cuando tengo menos de 3 thrips por flor en promedio. Y realizaría control cuando tengo más de thrips por flor en promedio. Como les dije, esto es un ejemplo para hortícolas y se podrían tomar como base para ir viendo qué tipo de, a partir de qué nivel vamos a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Sí,
Lo que pasa es que, digamos, en el caso de las plantas ornamentales, como la mosquita blanca, ya el hecho de que haya 10 mosquitas por hoja, y cuando vos tocas la planta vuela, ya la gente la ve como infectada y no la quiere llevar. Entonces, ya Ujú. te perjudica, aunque no hagan un daño económico en la planta, en la producción, Sí, ¿sí? Pero visualmente la gente la rechaza. bien, Esa es una. Y en el caso de los trips, como eso no se ve, simplemente lo que uno ve ya es cuando tiene el daño en la flor, ujú, o en el caso de algunas variedades de helechos, cuando atacan el centro, que bueno, ya cuando la hoja nace, ya nace deformada. Pero eso ya bien, lo ves cuando ya tenés ya es el efecto, el síntoma. bien. Entonces, en ese caso, habría que, como no se pueden golpear las plantas y ver la cantidad de adultos que tienen, sería de mucha utilidad el tema de las trampas y ponerlas siempre a la altura de la hoja, ¿sí? De la planta. No ponerlas ni más arriba ni más abajo, sino siempre a la altura de las plantas, ¿sí? Sí, Sí. tener 10 moscas blancas por hoja, ya entro en pánico, pero enseguida. Es decir, Bien, ¿sabes por qué? Porque con el lema hemos tenido un caso de tener un productor de tomate al lado del cultivo nuestro y nos invade con mosquita blanca que se hacen nubes. claro. Y vos le empezábamos tirando una cosita, otra y otra y otra, hemos terminado tirándole con cañones y no, y hasta que no vino el frío no le pudimos parar prácticamente. Y era hacer desinfecciones cada 4 días y rotar los productos porque si no Sí, se acostumbraban. Sí, sí, es fundamental rotar productos. Es Era fundamental. sí, tremendo, como no sabíamos qué hacer. realmente Exacto. dejo las mosquitas ahí y me llevo las plantas, digamos. No sé. Sí, es complicado. Es muy complicado. Es sumamente complicado. Bueno, el control de trips se pueden hacer fundamentalmente, por ejemplo, podemos hacer un control biológico con inundaciones mediante Orius, ¿sí? Esta chinche que también se alimenta de mosca blanca. Entonces, esta podría ser otra posibilidad. Y bueno, finalmente tenemos los pulgones, ¿sí? Que son otro problema, eh, pero los pulgones son como un poco más fáciles de manejar, porque generalmente se dan en focos, no son más tan generalizados como pueden ser la mosca blanca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, en los pulgones tenemos dos tipos de reproducción, ¿sí? Tenemos una partenogenética, en donde ahí tenemos hembras que paren hembras, ¿sí? Y esto ya se realiza cuando ya se han establecido en algún lugar o se han establecido en algunas plantas. Como dijimos, generalmente se distribuyen por focos, no son ataques generalizados. O podemos tener formas aladas, como estas, que son las que vamos a encontrar dentro de las trampas amarillas o en las trampas de agua. Fíjense que hay una forma de poder diferenciarlas dentro de las trampas cuando caen, y es porque generalmente tienen el par de alas paralelas, ¿sí? Y en algunos casos es posible ver los sifones en la parte posterior del abdomen, y es una forma de poder diferenciarlas dentro de las trampas. También hay diferentes tipos de pulgones. Y, por ejemplo, este es un estudio que realizaron en INTA Castelar, en el INISA, en donde muestran que a lo largo del año tenemos distintas variedades de pulgones. En este caso es un cultivo de lechuga, pero en un invernáculo también podemos tener distintos tipos de pulgones a lo largo del año, porque hay algunos que están más adaptados a climas fríos y otros un poco más adaptados a climas más cálidos. ¿Cómo los vamos a monitorear? Con trampas de agua y con las trampas cromáticas, ¿sí? Eso lo vimos la charla anterior, pero también vamos a tener que monitorear en el envés de las hojas y, por supuesto,
en los brotes. Entonces, cada vez que vayamos haciendo los monitoreos, en los brotes, por ejemplo, vamos a monitorear pulgones y vamos a monitorear huevos de moscas blancas. Cuando monitoremos hojas, vamos a monitorear pulgones y también mosca blanca, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a controlar estas 3 especies? Como les dije, esta es una tabla de los productos permitidos por SENASA, actualizados al febrero del 2020. Están separados por modo de acción, ¿sí? Esto es fundamental porque esto nos permite ir alternando los productos para no crear resistencia del insecto frente a los insecticidas. Acá hay algo que tengo que rescatar, es que si bien tenemos, por ejemplo, estos neonicotinoides, como son el acetamiprid, imidacloprid y tiametoxan, todos estos productos hoy en día están un poco cuestionados. De hecho, el tiametoxan, no, perdón, es el tiacloprid, lo han retirado, la Unión Europea lo ha retirado ya de las góndolas, y bueno, están sobre todo cuestionados por el tema de que matan abejas. Entonces, no serían productos sustentables, digamos, ¿sí? Disculpa, ¿cuál dijiste del producto, de este producto, cuál es el que mata las abejas? Los neonicotinoides. Pero hay uno que mencionaste que uno lo sacaron... El que sacaron de la Unión Europea es el tiacloprid. ¿Sí? Ya lo sacó y está en vías de sacar el imidacloprid. Entonces estamos quedando con menos cantidad de productos y hay que como empezar a ver nuevos productos, digamos, ¿sí? O productos un poco más de banda verde. Fíjense que algunos de estos productos depende de la marca y de la marca y del formulado, van a ser banda roja, amarilla, azul o verde. Generalmente lo que se recomienda es usar aquellos que los que sean banda verde, ¿sí? Ya sea por el tema tanto de intoxicación de la persona que está aplicando, como de la persona que posteriormente va a estar monitoreando o está dentro de los invernáculos, ¿sí? Ahí, como ven, hay diferentes productos. Todos estos están dentro de lo que es la guía de plagas en flores de ornamentales. Y bueno, es sobre todo eso, recomendarles el uso de productos de banda verde y comenzar a probar productos nuevos, ¿sí? Están dando muy buenos resultados el jabón potásico, ¿sí? Sobre todo para pulgones y mosca blanca. Creo que estaría bueno experimentar por lo menos en algún espacio de los invernáculos. Es un producto que no, o sea, es amigable con el ambiente y sobre todo es más barato que todos estos productos que, bueno, con este aumento del dólar se han ido a las nubes directamente. Sí, ahí quería que estuvimos hablando del jabón potásico, que bueno, también, digamos, no tendría problemas de fitotoxicidad en plantas, o quizás tendría menos, ¿no?, que un producto de síntesis química o de un químico o de otros jabones, ¿no? Sí, por ejemplo, hay que diferenciarlo de lo que es el jabón sódico. El jabón sódico es el pan blanco que nosotros podemos encontrar en cualquier supermercado. Lo que tiene el jabón sódico es que produce como cierta erosión en lo que es la cutícula de las plantas, sobre todo en los brotes, cosa que no pasa con el potásico, y tiene mayor efectividad.
También están comenzando a probarse saponinas y aceites vegetales. Entonces me parece que habría que estar un poco más atentos a este tipo de productos y hacer algún tipo de prueba para ver qué efectividad tienen y si producen algún tipo de, digamos, de pérdida de estética, que creo que en los ornamentales es fundamental. ¿Mm? Bueno, volviendo a las aplicaciones, creo que es fundamental, una vez que hacemos los monitoreos, pulverizar solamente los focos y no todo el invernáculo en general. Es fundamental también tener el equipo de pulverización calibrado, realizar las aplicaciones de abajo hacia arriba, porque recuerden que la mayoría de las plagas están en el envés de las hojas, y no en la parte superior. Entonces es importante el barrido desde abajo hacia arriba para favorecer el mojado de las hojas en la parte inferior. Bueno, y por último ir mostrándoles, ¿sí?, diferentes tipos de enemigos naturales con los que podríamos llegar a encontrarnos y para que los puedan observar, inclusive poder ver, identificarlos si van cayendo en las trampas, ¿sí? Si van cayendo significa que están y eso creo que nos daría una alegría a todos, porque el hecho de que no aparezcan significa que, bueno, hay una alta presión de aplicación de pesticidas, ¿no? Los más conocidos dentro de los controles biológicos son los coccinélidos, ¿sí?, en donde siempre van a poder identificarlos porque ponen sus huevitos bien amarillos, ¿sí?, bien en conjunto. Van a poder encontrar las larvas, que también son la mayoría negras con diferentes colores. Es importante que sepan identificar las pupas, ¿sí? Y bueno, los adultos son bien conocidos por la mayoría. El tema es que muchas veces para las larvas las confunden con algún tipo de larva de lepidóptero y inmediatamente aplican algo cuando en realidad lo que tenían eran larvas de coccinélido que estaban ejerciendo algún tipo de control biológico. También se pueden encontrar con estos himenópteros como los que vimos en los pulgones, ¿sí?, que son avispitas, que ponen sus huevos, la larva de estas avispitas se desarrolla adentro, y eso hace que los pulgones tomen esta coloración bien amarronada, que se pongan globosos. Fíjense, este es un pulgón normal y este es un pulgón parasitado. Entonces, sumamente importante también que lo sepan diferenciar. Una vez que completa su desarrollo, sale la avispa, ¿sí?, y nos vamos a encontrar con estos pulgones con agujeros, ¿sí? Eso significa que han estado parasitados. También nos encontramos con estas avispitas como que controlan huevos, y también, por ejemplo, este es un tipo de parasitismo en larvas de lepidóptero. Marcela, Sí. ¿es la misma avispa parásita esta, la del... acá? No te escuché. Ah, sí, es la misma avispa parásita, la de los pulgones, que la de la mosca blanca. No, no son las mismas. No son las mismas. Son Porque los dos. la de los pulgones la he visto citados, pero la mosca blanca no, en realidad no lo tengo que observar más de cerca, digamos. Bien. Sí, te vas a dar cuenta por los cambios de coloración si están parasitados o no, ¿sí? Generalmente toman colores amarronados y las pupas se ven transparentes. Y cuando están con la mosca blanca, vos vas a ver que las pupas se ven amarillas. Entonces esa es una buena forma de diferenciarlos, pero no son los mismos. Hay como una cierta especificidad. Fíjense, esto es un brote de una planta ornamental en donde encontramos, por ejemplo, pulgones parasitados y nos encontramos con estos huevitos también, ¿sí? Fíjense la forma y la cantidad. Donde hay pulgones siempre van a aparecer estos parasitados, de los cuales salen estas avispas, que de esta manera
ponen sus huevos dentro del cuerpo de los pulgones, ¿sí? También vamos a encontrar pulgones parasitados en donde no van a tener esa forma globosa, pero si los pudiéramos ver de costado, vamos a ver que tienen como una especie de nido abajo, ¿sí? Este es el nido de las abejitas, ¿sí? Entonces también a tenerlo en cuenta para los pulgones, que sería el de este caso, ¿sí? También los vamos a ver de una coloración totalmente diferente respecto al resto de los pulgones, ¿sí? Fíjense que generalmente se tornan globosos. Los huevitos que veíamos en el brote anterior son estos, y pertenecen a moscas, ¿sí? Son sírfidos, moscas sírfidos, no todas las moscas son malas, y esta es la larva, ¿sí? Que se va a alimentar, en este caso puede ser de pulgones, sobre todo, esta es la pupa, y esta es el adulto, ¿sí? Esto también podemos llegar a encontrarlos, fíjense que tienen coloraciones semejantes a las abejas, y también pueden caer dentro de lo que son las trampas amarillas, ¿sí? Pero tienen ojos enormes, grandísimos. Este es un caso terrible de muchos pulgones, ¿sí? Demasiados, no queremos esto para nuestros casos, pero bueno, acá podemos ver, por ejemplo, una larva de sírfido alimentándose, y también podemos ver una gran cantidad de pulgones parasitados, ¿sí? Fíjense bien cómo se diferencian del resto. ¿Mm? Y también nos podemos encontrar con estos sírfidos, ¿sí? Que como les dije, generalmente son atraídos por los colores amarillos, y se van a dar cuenta que son moscas porque tienen ojos compuestos muy grandes que ocupan casi toda la cabeza, y el abdomen tiene esa coloración entre blanco y negro muy parecida a las abejas. También nos podemos llegar a encontrar con estos coleópteros, ¿sí? Fíjense, esta es la larva de este boticario, Juanita. Tienen diferentes nombres según la zona, y que generalmente aparecen en la noche y en las zonas en donde hay luz. También se alimentan de larvas y de adultos de todas las especies. Los crisópidos también son sumamente importantes, son sumamente efectivos y se alimentan de todos los insectos, inclusive de ellos mismos cuando no encuentran otro insecto. Los van a poder identificar que están presentes en el lugar porque ponen los huevos con un pedúnculo, ¿sí? A veces en forma solitaria, y hay otras especies que los ponen en varios huevos en un solo pedicelo. La larva se caracteriza por tener las mandíbulas sumamente desarrolladas, y tanto los adultos como las ninfas se alimentan de insectos. Esto es lo que les decía de otras especies, que es esta, que es un hemeróbido, que pone huevos con varios pedicelos. Fíjense, hay distintos tipos de larvas también. Larvas que están, o sea, desnudas, y hay otras que se rodean de desechos como para pasar desapercibido dentro de las colonias. A ver, este es no sé si va a funcionar o no, pero bueno, es un video de cómo estas crisopas se alimentan, ¿sí? Como de distintos hospederos, en este caso es específicamente de una cochinilla harinosa, y lo que hacen es introducir las mandíbulas y, bueno, alimentarse, succionan todo el interior del insecto, y en un minuto se pueden alimentar de un adulto de cochinilla harinosa. También algo que podemos encontrar son sobre todo los bichos palos, ¿sí? O comepiojos, tatadiós, también estos son bastante importantes, y estos son los más frecuentes en algunos invernáculos acá en la zona de Mendoza. No sé qué pasará por allá por Córdoba.
Las libélulas también, porque, bueno, dentro de la mayoría de las propiedades siempre hay un tanque, ¿sí? Un depósito de agua y bueno, vamos a encontrar estas libélulas que también se alimentan de insectos. Y por último, y creo que las más benéficas son por supuesto las arañas, que son muy buenas controladoras de insectos, que tienen hábitos nocturnos y bueno, no hay que matarlas a todas, pero bueno. Eso depende de cada uno, hay gente que le tiene mucho miedo e inmediatamente las elimina, ¿no? También son muy útiles estas arañuelas, que son depredadores, que se caracterizan por tener estos colores, son muy rápidas, caminan mucho más rápido que las arañuelas, son muy vivaces y se alimentan de moscas blancas, de trips, de arañuelas. Así que bueno, es importante tenerlas en cuenta. Estas inclusive se pueden liberar dentro de los invernáculos para el control de los insectos. Sí, pero una vez que decidís manejarte con ese tipo de control biológico, no podés hacer ningún control químico. No, pero para eso es necesario bajar poblaciones. Y una vez que ya se pueden bajar las poblaciones, ya se puede realizar el control biológico. Es mucho más fácil, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, y como resumiendo, dentro de los objetivos de manejo integrado de plagas, una de las pautas fundamentales es aumentar todo lo que es el control biológico, preservando toda aquella fauna que sea espontánea del lugar, ¿sí? O mediante liberaciones, como pueden ser de Orius o de Amblysseius, que son estas arañuelas, disminuyendo el control químico, realizando ese control por poco, con productos específicos, ¿sí? En lo posible, y fundamental, siempre monitoreando, o sea, no podemos hacer ningún tipo de control de plagas o un manejo integrado sin monitoreo. Creo que eso es fundamental y en lo posible tener siempre una persona que se esté dedicando a eso, que se esté dedicando a monitorear y en base a las observaciones que hacemos, tomar decisiones.